Buenos días, mis queridos hermanos, amigos y las personas que me vean. Hoy les quería compartir la cita bíblica y explicar un poco respecto a esta cita bíblica que se encuentra en el Salmo 32:8, el cual dice: Te haré entender y te enseñaré en el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. A simple vista o para nuestro entender, habla solamente de bendiciones. Pero si estudias más a fondo esta cita bíblica, si lees el significado y el contexto que le estaba hablando Dios al pueblo de Israel, nos quiere decir que Dios nos va a traer, nos va a enseñar el camino en que debemos seguir. Pero Dios no nos va a traer desde la bendición, desde la prosperidad, desde el buen camino. No. Dios nos va a traer desde ese pozo cenagoso, desde esa prueba, desde esa tribulación, desde ese proceso. Dios nos va a traer desde ahí. Porque Dios tiene un plan y un propósito contigo y conmigo, que me estás viendo. Si tú estás pensando que tú estás acá por error, por equivocación, que no tienes ningún propósito en esta vida, que no sabes qué hacer, te vengo a decir hoy que tú tienes un propósito al igual que yo tengo un propósito. Por eso Dios te está diciendo en esta palabra que Él te va a hacer entender y te va a enseñar el camino en que tú debes andar. Y después te dice una promesa: sobre ti voy a fijar mis ojos. Pero Dios te va a traer, pero no va a ser de un lugar agradable, de un lugar próspero. No, Dios te va a traer, te va a sacar desde ese pozo cenagoso, desde ese lugar de prueba, desde ese lugar de tormento, de ese lugar de angustia. Te va a limpiar, te va a redimir, te va a restaurar y Él va a fijar sus ojos en ti. Porque Él te ha prometido que iba a fijar sus ojos en ti. Pero tu vasija, tu vida necesita un propósito, necesita ser moldeada, necesita ser formada de nuevo, necesita ser quebrantada, necesita ser rota de nuevo, necesita ser armada desde cero de nuevo. Porque Dios tiene un propósito contigo, y si el propósito que Dios quiere contigo no es el que está formando, va a volverte a romper y va a volverte a hacer de nuevo, porque Dios va a cumplir su propósito. Sabemos bien que las cosas de este mundo son muy lindas, se ven muy apreciables a los ojos, pero nada de lo que hay en este mundo, mis hermanos, es lo que Dios tiene para nosotros. No quiero decir que las cosas que podamos obtener o demás, Dios no las dé, no nos bendiga de esas maneras, no. Lo que estoy queriéndote decir es que fijemos nuestra vista en Dios, nuestra mirada en Dios, y ganemos esa meta. Tengamos el propósito de llegar a esa meta que es Dios. Dios nos va a hacer entender, pero no va a ser de una forma muchas veces agradable. No va a ser de una forma muchas veces como a nosotros nos gusta. Dios nos va a hacer entender, pero vamos a pasar por un proceso. Capaz que ese proceso sea de dolor, capaz que ese proceso sea de prueba, pero Dios nos va a hacer entender sobre el camino en que debemos andar. Y Él va a fijar sus ojos en nosotros, porque nosotros somos el propósito que Dios tiene para cumplirlo acá en la tierra. Nada, mis hermanos, mis amistades, las personas que me vean, les deseo un excelente día y que la paz de Dios esté en sus corazones. Y que cada día de su vida tratemos de agradar y de seguir y hacer las cosas conforme a Dios, conforme
Su palabra lo dice. Sabemos que no somos perfectos, cometemos errores, cierto es, somos humanos, pero tenemos que entregarnos a Él. Tenemos que tener nuestra mirada en Dios y Él va a obrar de una manera distinta, de una manera bendecida, de una manera prosperada y de una manera victoriosa. Nada, que la paz de Dios sea con ustedes y que Dios los bendiga grandemente.